Mi esposa me llamó de viejo inútil frente a mis suegros, después de que me negué a pagar un viaje de $50,000 a Francia. Y mis suegros aún dijeron, él no sirve para nada. Al día siguiente, cambié las cerraduras, pedí el divorcio y vendí la casa donde ellos vivían hace 10 años sin pagar alquiler. Antes de continuar, te invito a suscribirte aquí en el canal y dejar tu like en el botón del Joina. Eso me ayuda muchísimo. Y dime, ¿de dónde estás escuchando mi historia? ¿Qué hora es allá en tu país? Me alegraré mucho de saberlo. Me llamo Jonathan Hayes, y a los 40 años ya entendí que la vida es una sucesión de cicatrices mal cosidas. Mi infancia estuvo marcada por un tipo de dolor silencioso. Ese tipo que no puedes nombrar mientras todavía está ocurriendo, pero que resuena por el resto de tu vida. Crecí en una pequeña ciudad en el interior de Ohio, donde mi padre, Richard, era el dueño de un taller mecánico que nunca prosperó lo suficiente para sacar a nuestra familia del agujero financiero. Él era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban alto, y casi siempre eran malas. Mi padre tenía un temperamento explosivo, y cuando bebía, lo cual era frecuente, no podía controlar su ira. Mi madre, Carol, era lo opuesto a él. Una mujer sumisa, que parecía haber dejado de luchar contra cualquier cosa. Ella soportaba los ataques verbales y físicos de Richard con una resignación que yo no comprendía en ese entonces. Desde temprano, aprendí a ser fuerte. No había espacio para debilidades en esa casa. Yo presencié a mi madre siendo humillada repetidamente, y eso me enseñó dos cosas. Primero, que la vulnerabilidad es un arma en las manos equivocadas. Segundo, que el mundo no premia a quien se victimiza. A los 12 años, ya sabía reparar motores mejor que mi padre, y a los 16 comencé a trabajar medio tiempo en una ferretería para ayudar a pagar las cuentas de casa. Fue allí, entre tornillos y grasa, que descubrí algo sobre mí mismo. Me gustaba resolver problemas. Si algo estaba roto, yo lo analizaba, planeaba y ejecutaba. Siempre fui metódico, casi obsesivo, y esa característica me acompañó hasta hoy. Mi madre murió cuando yo tenía 18 años. Un cáncer fulminante, que ella ocultó de todos hasta que fue demasiado tarde. Recuerdo sentarme al lado de ella en el hospital, sosteniendo su frágil mano, mientras intentaba darme consejos sobre la vida. Jonathan, dijo, con una voz tan baja que tuve que inclinarme para oír, no permitas que nadie te derribe. En ese momento, pensé que estaba hablando de mi padre. Hoy sé que estaba hablando de todas las personas que intentarían usarme, manipularme o disminuirme. Cuando ella murió, mi padre se hundió aún más en el alcohol. Salí de casa poco después, decidido a construir una vida diferente de la que él me ofreció. Estudié en la universidad por la noche mientras trabajaba durante el día, ahorrando cada centavo. Compré mi primera propiedad a los 25 años. Un apartamento modesto, pero completamente pagado. Mi padre nunca lo supo. Probablemente pensó que estaba viviendo en algún cuarto alquilado, llevando una vida mediocre como la suya. Murió 3 años después, solo, en un accidente automovilístico causado por la embriaguez. Ni siquiera fui al funeral. Fue en esta época que conocí a Evelyn, mi futura esposa. Ella era todo lo que mi madre nunca pudo ser. Segura de sí misma, elegante y ambiciosa. Nos conocimos en un evento corporativo, donde ambos éramos invitados. Evelyn era hija única y provenía de una familia rica, o al menos eso parecía. Tenía una sonrisa capaz de iluminar toda una sala, y me enamoré rápidamente. Pero, como aprendería más tarde, el amor ni siempre es sinónimo de lealtad. Casarme con Evelyn fue como entrar en un juego de ajedrez donde las reglas cambiaban constantemente. Al principio, todo parecía perfecto. Ella era carismática, envolvente y tenía una habilidad casi sobrenatural para hacer sentir especiales a las personas. Admitía esto en ella, así como admiraba su ambición. Evelyn no solo quería éxito, lo exigía. Y yo, que siempre he sido impulsado por objetivos claros y resultados concretos, me veía reflejado en ella. O al menos, eso pensé. En los primeros años de matrimonio, construimos una vida sólida.
Invertí en bienes raíces y expandí mi portafolio financiero, mientras Evelyn trabajaba en una empresa de marketing de alto nivel. Éramos la pareja perfecta ante los ojos del mundo, exitosos, apasionados y con planes grandiosos para el futuro. Pero había algo que Evelyn guardaba bajo llave, algo que solo descubrí más tarde. Sus padres, Margaret y Harold, eran figuras centrales en su vida. De entrada pensé que era normal. ¿Quién no ama a sus padres? Pero pronto noté que la relación entre Evelyn y ellos era diferente. Margaret, una mujer esbelta y siempre impecablemente vestida, tenía una presencia intimidante. Su tono de voz era cortante, y su mirada evaluaba todo y a todos como si estuvieran en una subasta. Harold, por otro lado, era más reservado, pero igualmente manipulador. Tenía ese aire paternalista que parecía amable a primera vista, pero que en realidad era una forma sutil de controlar a quienes lo rodeaban. Lo que me sorprendió fue cuánto idolatraba Evelyn a sus padres. Para ella, prácticamente eran infalibles. Cuando nos visitaban, Margaret y Harold hacían cuestión de inspeccionar nuestra casa, nuestras finanzas e incluso nuestros amigos. Era como si estuvieran verificando si éramos dignos de su estatus social. En ese momento, pensé que era simplemente una cuestión de orgullo familiar. Hoy sé que era mucho más profundo. Cerca de 5 años después de nuestro matrimonio, Evelyn comenzó a presionar por una mejora en la calidad de vida de sus padres. Vivían en una casa modesta en los suburbios, algo que Evelyn consideraba indigno de su familia. «Ellos merecen algo mejor», decía, con un tono que oscilaba entre solicitud y exigencia. Sabía que tenían recursos propios, pero Evelyn insistía en que no querían gastar dinero en lujos innecesarios. Fue entonces que sugerí comprarles una nueva casa. No era algo que necesitara hacer, pero vi en ello una oportunidad de fortalecer mi relación con Evelyn y, quizás, ganar algo de respeto de sus padres. Compré una casa espaciosa en un barrio noble, pagándola al contado. Fue un gesto generoso, pero también estratégico. Esperaba que esto creara un vínculo más positivo entre nosotros. Sin embargo, Evelyn pidió algo que nunca imaginé, que mantuviera este secreto. «Ellos piensan que fui yo quien compró», explicó, sin un ápice de culpa. «Déjalos seguir pensando eso». Me sentí incómodo con la idea, pero acabé aceptando. En aquel momento, pensé que era solo una pequeña mentira inofensiva. Los años siguientes estuvieron marcados por una creciente tensión en nuestra vida conyugal. Evelyn comenzó a tratarme con una frialdad que no entendía. Empezó a criticarme abiertamente, especialmente frente a sus padres. «Nunca habrías logrado nada solo», dijo una vez, durante una cena. Margaret sonrió discretamente, mientras Harold asentía en aprobación. Aquello me tomó por sorpresa. ¿Cómo podían pensar que no había construido todo con mis propias manos? Las cosas empeoraron cuando Evelyn comenzó a presionarme por más dinero. Quería viajes internacionales, joyas caras y eventos extravagantes. Cada pedido venía acompañado de una crítica velada sobre mi capacidad para sostener nuestro estilo de vida. «Deberías ser más ambicioso», soltaba casualmente, como si estuviera hablando del clima. Margaret y Harold, por supuesto, respaldaban sus palabras. «Podría hacer más», comentaba Margaret, mientras Harold murmuraba algo sobre hombres que no saben aprovechar oportunidades. Hasta que llegamos al punto de ruptura. Durante un almuerzo de domingo, Evelyn anunció que quería visitar París. No era solo un viaje, era una exhibición ostentosa de riqueza, con hoteles de 5 estrellas, restaurantes renombrados y compras en tiendas de lujo. Cuando pregunté sobre el costo, respondió con un número absurdo, $50,000. Rechacé educadamente, explicando que teníamos otros compromisos financieros. Fue entonces que Evelyn me llamó de viejo inútil frente a sus padres. Margaret y Harold rieron bajito, como si fuera un espectáculo preparado especialmente para ellos. Sonreí. Terminé mi plato y salí de la mesa. Sabía que ese momento marcaría el inicio de algo mayor. No toleraría esa humillación. No aceptaría que me redujeran a un mero espectador en mi propia vida.
Algo dentro de mí despertó en ese instante. Algo frío, calculador e implacable. ¿Querían guerra? Les daría una guerra. Aquella noche fue la más larga de mi vida. No pude dormir. Evelyn estaba furiosa, rondando la casa como una pantera enjaulada, mientras sus padres intentaban arreglar la situación con falsas palabras de reconciliación. Margaret me miró con su habitual aire de superioridad y dijo, con una sonrisa condescendiente: «Jonathan, tal vez necesites repensar tus prioridades». Harold, por su parte, movía la cabeza como si estuviera tratando con un niño testarudo. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que debía actuar rápido. No había tiempo para vacilaciones o dudas. Ese insulto en la mesa del almuerzo fue el detonante final, pero las semillas de la venganza ya estaban plantadas desde hacía años. Durante todo el tiempo en que fui tratado como un mero espectador en mi propia vida, mientras Evelyn y sus padres me desmerecían y manipulaban, planifiqué silenciosamente. Sabía que, tarde o temprano, llegaría el momento adecuado, y ahora había llegado. Al día siguiente, desperté antes que todos. Preparé café. Tomé mi tiempo para organizar mis pensamientos y luego comencé a ejecutar mi plan. Lo primero que hice fue cambiar todas las cerraduras de la casa donde vivíamos. Un gesto simple, pero simbólico. Aquella casa era mía, comprada enteramente con mi dinero. Ya no era un espacio compartido. Era mi territorio. Mientras Evelyn aún dormía, llamé a un cerrajero y observé mientras instalaba nuevos cerrojos en cada puerta. Cuando ella despertó y notó que no podía abrir la puerta de la habitación, vino a la sala, furiosa. «¿Qué significa esto?», preguntó, incrédula. «Significa que estamos terminados», respondí calmadamente, sin alterar el tono de voz. Me miró como si fuera un extraño. Tal vez era exactamente eso en lo que me había convertido. Llamé a un abogado esa misma mañana. Nuestro matrimonio oficialmente había terminado, y quería que todo se resolviera lo más rápido posible. Evelyn quedó atónita cuando supo que había contratado a uno de los mejores abogados de divorcios de la ciudad. Comenzó a gritar, acusándome de ser frío y calculador, pero simplemente la ignoré. Sabía que intentaría pelear por lo que consideraba nuestro patrimonio, pero había algo que ella no sabía. Había documentado todo. Cada centavo que invertí, cada propiedad que compré, cada decisión financiera que tomé, estaba registrada en contratos y recibos. Evelyn no tenía nada a su nombre más allá de la ropa que vestía y las joyas que le había dado a lo largo de los años. Pero el verdadero golpe sería contra sus padres. Al día siguiente, contacté a una inmobiliaria y puse en venta la casa que había comprado para ellos. No avisé a nadie. Margaret y Harold solo lo descubrieron cuando los agentes inmobiliarios aparecieron para evaluar la propiedad. Recuerdo vívidamente la expresión de choque en el rostro de Margaret cuando abrió la puerta y vio a un desconocido sosteniendo una tabla. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz temblando por primera vez. «Esta casa está en venta», respondí, entrando sin ser invitado. «Tienen 2 semanas para salir». Harold intentó argumentar, pero los interrumpí. «Esta casa la compré yo. Ustedes nunca pagaron un solo centavo por ella. De hecho, Evelyn les mintió todo este tiempo. ¿Pensaban que eran ricos por mérito propio? ¡Qué ilusión patética!». Margaret palideció, mientras Harold parecía estar a punto de tener un colapso nervioso. Evelyn intentó demandarme, por supuesto. Ella y sus padres alegaron que estaba actuando de mala fe y exigieron que la venta de la casa se suspendiera. Pero también había previsto eso. Mi abogado presentó todos los documentos que probaban que la propiedad era mía y que cualquier intento de reclamarla sería inútil. Para empeorar su situación, había contratado detectives privados para investigar sus finanzas. Descubrí que Margaret y Harold estaban ahogados en deudas, viviendo exclusivamente del dinero que indirectamente había invertido en sus vidas. Cuando la casa fue vendida, perdieron todo. Ahora, Evelyn y sus padres estaban desesperados. Intentaron intimidarme, amenazaron con exponerme públicamente, pero no me importó.
Sabía que ya no tenían poder sobre mí. Dependían de apariencias, de estatus y de una narrativa cuidadosamente construida. Sin eso, eran solo personas vacías, incapaces de enfrentar la realidad. Pero aún no había terminado. Había una última pieza en el tablero, algo que aseguraría que nunca más volvieran a molestarme. La última pieza de mi plan era algo que venía preparando desde hacía meses, incluso antes de tomar la decisión final de separarme de Evelyn y confrontar a sus padres. Sabía que simplemente quitarles la alfombra de debajo de sus pies no sería suficiente. Necesitaba garantizar que nunca más tuvieran la oportunidad de levantarse a mi costa. Y para eso, necesitaba atacar donde más dolía, su orgullo y sus conexiones sociales. Evelyn siempre fue obsesiva con su imagen pública. Vivía en un mundo de apariencias, donde el estatus social y el reconocimiento lo eran todo. Margaret y Harold también compartían esa obsesión, aunque eran más discretos. Entonces, decidí explotar precisamente esa debilidad. Contraté a un equipo de especialistas en medios digitales con un único objetivo: exponer la verdad sobre ellos. Comenzamos despacio. Mi equipo empezó a publicar información cuidadosamente seleccionada en foros en línea y redes sociales anónimas. Revelaciones sobre cómo Evelyn mentía constantemente sobre su fortuna personal, cómo usaba mi dinero para sostener un estilo de vida lujoso mientras fingía ser autosuficiente. Las publicaciones ganaron tracción rápidamente, especialmente entre los círculos sociales que Evelyn frecuentaba. La gente comenzó a cuestionar sus historias, sus logros e incluso su integridad. Pero eso fue solo el comienzo. El verdadero golpe llegó cuando publiqué documentos financieros detallados, demostrando que Margaret y Harold estaban viviendo de manera parasitaria a mi costa. Estos documentos fueron filtrados a un sitio de noticias locales, que inmediatamente transformó la historia en titular. La noticia se propagó como un incendio descontrolado. Amigos y conocidos de Evelyn comenzaron a evitarla, y sus padres vieron su círculo social desintegrarse casi de la noche a la mañana. Evelyn intentó negarlo todo, por supuesto. Apareció en entrevistas, llorando y jurando que era inocente. Pero las evidencias eran irrefutables. La gente comenzó a ver a través de su máscara de perfección. Sus amigas de larga data la abandonaron, y los pocos aliados que quedaron la trataban con desdén. Era como ver un castillo de naipes desmoronarse, pieza por pieza. Margaret y Harold, por otro lado, sufrieron aún más. Sin la casa que les había dado, fueron obligados a mudarse a un apartamento minúsculo en un barrio decadente. Harold, que siempre se jactaba de ser un hombre de principios, tuvo un colapso nervioso y comenzó a beber compulsivamente. Margaret, incapaz de manejar la humillación pública, se aisló por completo. Perdieron todo: su reputación, sus conexiones y, más importante, su ilusión de grandeza. Mientras tanto, yo observaba todo desde lejos, sin mostrar ningún signo de remordimiento o vacilación. No sentí placer al verlos caer, pero tampoco sentí lástima. Esto no se trataba de emociones, se trataba de justicia. Había sido manipulado, usado y humillado durante años, y ahora simplemente estaba nivelando el campo de juego. Ellos eligieron tratarme como un enemigo. Entonces, actué como tal. El momento culminante ocurrió semanas después, cuando recibí una llamada de Evelyn. Su voz era diferente, frágil, casi irreconocible. Imploró que nos reuniéramos, diciendo que necesitaba hablar. A regañadientes, acepté. Nos encontramos en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Parecía exhausta, como si cada día desde nuestro divorcio hubiera sido una batalla perdida. Jonathan, comenzó, vacilante. Sé que cometí errores, muchos errores, pero no puedes simplemente borrar todo lo que construimos juntos. La miré en silencio por unos segundos antes de responder. No hay nada que borrar, Evelyn. Tú misma te encargaste de destruirlo todo. Tu arrogancia, tus mentiras, tu necesidad de control, todo eso ya estaba pudriéndose mucho antes de que yo decidiera actuar. Bajó la cabeza, derrotada. Solo quería ser admirada, respetada, como tú siempre fuiste.
Esa frase me tomó por sorpresa. Por un momento, consideré la posibilidad de que realmente lo creyera, pero luego recordé todas las veces que me humilló frente a sus padres, todas las críticas veladas y ataques públicos. No había espacio para la piedad. Tuviste tu oportunidad, Evelyn, dije, levantándome de la mesa. Y ahora tendrás que aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Salí del café sin mirar atrás. Sabía que esa sería la última vez que la vería. Ella y sus padres estaban quebrados, incapaces de recuperar lo que habían perdido. Y yo estaba libre. En los meses siguientes, comencé una nueva fase de mi vida. Compré una casa junto al mar, algo que siempre soñé, pero nunca tuve el coraje de hacer mientras estaba casado. Volví a invertir en proyectos personales, dedicándome a hobbies que había descuidado por años. Descubrí una sensación de paz que no había sentido en décadas. No era felicidad exactamente, no la buscaba. Era algo más profundo, más duradero. Era libertad. La gente a mi alrededor comenzó a verme de manera diferente. Antes, yo era solo el marido de Evelyn, una figura secundaria en su brillante narrativa. Ahora, yo era Jonathan Hayes, un hombre que enfrentó a sus demonios y salió victorioso. Algunos me llamaban frío, calculador, implacable. No me importaba. Si ser así significaba nunca más ser manipulado o disminuido, que así sea. Al final de cuentas, aprendí una valiosa lección. Algunas personas solo entienden el valor del respeto cuando se les quita. Evelyn, Margaret y Harold eligieron tratarme como enemigo, y fue exactamente lo que me convertí. No por rencor, sino por necesidad. Me subestimaron, pensando que era solo un hombre trabajador y predecible. Pero la verdad es que siempre fui mucho más de lo que parecía. Y ahora, quien ríe por último, ríe mejor. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Quiero mucho saber tu opinión aquí en los comentarios. Y, si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like en el botón del Join A. Eso me ayuda muchísimo. También compártela con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿ok? Te espero en la próxima historia.